Vamos entonces. Ahora sí, ahora sí empezó a grabar. Estamos en esta sección de la clase, me voy a volver hasta acá, hablando de las estructuras iterativas. Esas estructuras son las últimas que vamos a ver respecto a estructuras, ¿cierto? No quiere decir que no tengamos más tema de aquí a final de semestre, pero de lo que tiene que ver con estructuras como tal es lo último. Y vimos tres, y ahí yo me hago muy insistente, porque quiero que eso quede supremamente claro. Es que tenemos en programación, sea cual sea el lenguaje de programación, solo existen esas tres estructuras: secuenciales, selectivas e iterativas. Las secuenciales se ejecutan de arriba hacia abajo sin devolvernos y sin saltarnos nada. Las selectivas pues nos permiten tomar decisiones. Entonces ahí tenemos el if then y el select case, ¿cierto? Y las iterativas nos permiten repetir unas instrucciones varias veces. Y ahí vimos en lo que llevamos de la clase, voy a pasar aquí rápidamente por esto, dos. Una que es haga mientras, vimos algunos ejemplos con ella, y vimos otra que es la estructura desde hasta, que en inglés respectivamente son estas dos, el do while y el for nest. Ya hemos hecho al menos un par de ejercicios o un ejercicio con cada una de ellas. ¿Cuál es la idea? Entre hoy y la próxima clase, hacer varios ejercicios para que esto nos quede muy claro y podamos coger como la lógica de lo que implican estas dos estructuras y qué se puede hacer, ¿cierto? Porque a veces uno también se ve un poco limitado cuando va a escribir código uno mismo, es porque a veces uno no sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer con código. Entonces, vamos a continuar por acá. Entonces, miren que estamos enmarcando esto dentro de una clasificación grande de tres tipos de estructuras y estamos viendo las últimas que involucran estas dos estructuras en particular. Eso también lo vimos la clase pasada, las cláusulas o declaraciones exit y end que nos permiten terminar un ciclo, un procedimiento. Este ejemplo lo hicimos y ahora pues vamos a continuar a enlazar este tema con lo que es la anidación de estructuras. Resulta que cuando se habla en programación de anidación de estructuras, se refiere al uso de una estructura dentro de otra. Por ejemplo, yo puedo utilizar, voy a abrir este por acá. Yo puedo utilizar dentro de un ciclo for, por decir cualquier cosa, yo escribo un for con su respectivo nest, y aquí en medio del ciclo for puedo escribir un if dentro, if, then, en if. Cuando yo escribo una estructura de cualquier tipo, sea selectiva, iterativa, la que sea, dentro de otra estructura, yo hablo de anidación. Anidación es como que meto una dentro de la otra, ¿cierto? Y eso no quiere decir que solamente se puedan dos niveles. Yo dentro de este if puedo poner, por ejemplo, otro if. O podría poner un if por fuera y luego un for adentro. O podría poner un for y luego un do while adentro, ¿cierto? ¿Eso de qué va a depender? De lo que yo esté haciendo y de cuál es la lógica de lo que voy a realizar. Mm, Nosotros ya hemos visto que se puede poner, por ejemplo, un if dentro de un for o un do, pero se puede hacer cualquiera dentro de cualquiera, ¿cierto? Eso debe quedar ahí muy claro, que yo puedo poner cualquier estructura dentro de cualquier otra, pero eso, vuelvo y repito, va a estar limitado por la aplicación y el uso que yo le esté dando al código que estoy construyendo. Yo no meto una estructura dentro de otra porque me plazca, ¿cierto? Es porque hay una intención de resolver un problema que se ha planteado, de manipular unos datos, de generar unos cálculos. Pues digamos, hay muchas opciones. Entonces, para eso vamos a ver con este ejemplo cómo es que yo meto una estructura dentro de otra. Tenemos esto que está aquí, es una tabla de verdad. Yo creo que para todos es familiar esto de las tablas de verdades,
al menos por lo de los exámenes de admisión, ¿cierto? Yo creo que todos cuando presentamos el examen de admisión en la U, estudiamos un poco de todo esto de la lógica proposicional y demás, o del colegio, también esto, digamos, es algo que uno veía. Vamos a poner esto en contexto antes de arrancar con el código. Acá tenemos 3 columnas iniciales con las letras A, B y C. Cada una de estas es una afirmación. Entonces, cada una de estas afirmaciones pues puede ser falsa o verdadera nada más. Miren que A puede ser verdadero y falso nomás. B también. Y C también. Y luego estamos preguntando esto que tenemos acá. B o C, y en este caso sería B o C y A, ¿cierto? Los símbolos respectivamente para que recordemos. Este es un O y este es un I, ¿cierto? Desde la lógica proposicional y la simbología que se maneja en esa rama de las matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno tiene dos expresiones lógicas que están unidas con un O, esta afirmación grande, esta expresión lógica, esta condición lógica que tenemos acá va a ser verdadera si cualquiera de las dos lo es. Entonces miren que a pesar, por ejemplo, en este caso, que B no es verdadera, es falsa, pero como A lo es, entonces acá también lo va a ser, ¿cierto? Miren que estas dos expresiones lógicas en Visual tienen una traducción. Esta O es un OR y esta I es un AND, ¿cierto? Entonces esa es la idea, que utilicemos estas dos expresiones en Visual Basic. Todos los lenguajes de programación que ustedes puedan llegar a utilizar van a tener estas dos expresiones. No exactamente escritas de esta misma manera. Ustedes van a encontrar que en algunos lenguajes de programación no se escribe OR y AND, sino que utilizan otros símbolos. Pero la lógica es la misma, ¿cierto? Lo que cambia es el símbolo con el que se representa. Miren que en la lógica se representan con estos dos símbolos. En el lenguaje convencional de nosotros, digamos humano en español, se representan con O y con I, y en Visual con OR y con AND. Ya en otros lenguajes pues tendrán otras representaciones, ¿cierto? Digamos, uno busca, ¿cómo se escribe esto mismo en MATLAB? Entonces tendrán sus representaciones no exactamente igual. En Python, en Java, en C++, bueno, cada una tendrá. Pero lo importante aquí es la lógica, que cuando yo uno dos expresiones lógicas con un O, lo que me va a resultar es verdadero, siempre y cuando una de las dos sea verdadera. Mientras que si yo uno dos expresiones lógicas con un I, ellas van a ser verdaderas siempre y cuando las dos expresiones sean verdaderas. ¿Cierto? Entonces vamos a construir esto mismo, esta misma tablita en Excel, y vamos a decirle a Visual que nos construya específicamente estas dos columnas. Estas dos columnas las vamos a dejar vacías y vamos a construirlas con Visual. Obviamente estas sí necesitamos llenarlas porque son como los prerequisitos pues, para poder hacer estos cálculos. Entonces va a quedar la hoja de cálculo algo como esto. Y vuelvo y repito, entonces el objetivo con Visual es llenar estas dos, que Visual nos haga este trabajo. Antes de ir a Visual Basic, miren que acá nosotros tenemos que tomar una decisión varias veces. Yo voy a preguntar, por ejemplo, B o C, si B o C son verdaderos, entonces esto es verdadero. Para la primera celda, luego para la segunda, si B o C son verdaderos, entonces esto es verdadero. Si B o C son verdaderos, entonces esto es verdadero. Y así voy a ir preguntando de ahí para abajo. Entonces miren que yo tengo que hacer una pregunta muchas veces. Entonces cada vez que yo me encuentre con una situación donde tengo que hacer algo muchas veces, lo mismo muchas veces, entonces tengo que pensar en un ciclo, en una estructura iterativa. Puede ser un ciclo for, un ciclo while. Pero ¿de qué va? ¿Cierto? Porque miren que estoy repitiendo. Tengo que hacer lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, y así hasta llegar abajo.
Y tengo que preguntar si B o C, si B o C, si B o C, si B o C. O sea que tengo que hacer una pregunta varias veces. Ya con eso uno se va ubicando en más o menos cómo debe quedar el código. Entonces vamos a ir a Excel. Ya basta de contextualización. Vamos a ir a Excel y vamos a construir esa tabla y vamos a hacer el código. Entonces va A, B, C, A, B. Aquí lo voy a escribir así. Aquí es B o C, B o C, A, I, B o C, A, I, B o C. Estos serían nuestros encabezados. Poner un espaciocito acá para que se vea más bonito. Bueno, los encabezados de la tabla. Y pues de aquí para abajo vamos a poner entonces verdadero o falso. Pero no lo vamos a escribir de cualquier manera. Vamos a escribir en Excel hay dos palabras que están reservadas para verdadero y para falso. Y no son una cadena de texto, son un valor lógico. Yo escribo igual, verdadero. Si ven cómo ahí se me desplegó esto acá abajo como una ayuda, eso ahí nos está indicando que esto no es una palabra cualquiera. Eso es una palabra que está reservada en Excel para el valor lógico verdadero, ¿cierto? Y lo mismo va a existir una para el falso. ¿Eso qué implica? Implica que esto no es una cadena de texto entre comillas, con las letras V, E, R, D, A, D, E, R o no. Eso implica que dentro de Excel y también dentro de Visual Basic, esto se va a manejar como una variable tipo booleano, ¿cierto? No como un string. Y en esa medida entonces nos da una ventaja porque dentro del código la podemos llamar como lo que es, como una variable tipo booleano. No sé si esa parte es clara, que no es lo mismo una cadena de texto que diga verdadero a el valor verdadero que es de tipo booleano. Espero que sí. Entonces, aquí, una vez estamos ahí, le damos Enter y miren que incluso se pone en mayúscula. Lo va a recorrer hasta acá y acá, entonces falso. Lo recorro hasta acá. Para este, entonces sería verdadero, verdadero. Aquí falso, pero es con el igual. Igual falso, falso. Voy a copiar y pegar esto. Ah, aquí, aquí, ahí. Control C, Control V. Verdadero. Y aquí vienen de a unita. Verdadero, falso. Y ya me voy a copiar y pegar. Mm. Ignorar el error. Eso no es un error, eso es ahí Excel que parece que hubiera un error, pero no hay un error. Entonces, esta es nuestra tabla de verdad. Me cuentan, porfa, cuando estén aquí conmigo para que continuemos juntos.
Listo, muy bien. Entonces vamos a ir a Visual ya. ¿Qué va a hacer Visual? Nos va a llenar estas dos columnas. Ese es el objetivo de Visual. Ustedes dirán, ¿y para qué estamos haciendo eso? ¿Cierto? Si aquí podríamos hacerlo con Excel. Digo, sí, con Excel se puede hacer y nos da de una. Pero acuerden que este curso se llama Algoritmos y Programación. Estamos aprendiendo a programar. Entonces, pues todos estos ejercicios pues tienen un fin muy didáctico, ¿cierto? Por así decirlo de alguna manera. Y es ilustrar el uso de una herramienta. Ya después de que ustedes tengan mmm, la capacidad y desarrollen la habilidad de utilizar esa herramienta, esas estructuras, pues ya lo utilizan en casos más prácticos, en cosas más aplicadas. Bien, entonces vamos a ir a Visual, vamos a insertar un módulo y en este módulo lo voy a llamar subtabla de verdad, algo así. Aquí tenemos nuestro procedimiento, está aquí, este. Y aquí empieza todo. Miren que esto sería como el paso 1 del algoritmo, 1 inicio, y este último en sub sería el paso n, que sería el último, fin, inicio y fin. Ahí están ya definidos. Ya lo que tenemos que hacer es escribir lo que va en medio. ¿Qué va en medio? Pues necesitamos nosotros básicamente pues llenar estas dos columnas. Ocupémonos primero de la columna D. Vamos a llenar la columna D primero y luego pensamos en la E. Primero la D para ir por partes. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo necesito ir pasando por cada una de las filas e ir preguntando si B o C son verdaderos, si B o C son verdaderos, si B o C son verdaderos, por cada una. Entonces, como yo necesito recorrer las filas, necesito pasar por la 2, luego la 3, luego la 4, 5 hasta la 9. Yo voy a definir una variable que se llame fila de tipo entero. Y esa es la que voy a utilizar dentro de un ciclo for. For fila igual, y ustedes me van a ayudar. La fila debería ir desde dónde hasta dónde. ¿Alguien, alguna idea? De 2 de 9. Exactamente, de 2 hasta 9, eso era. Porque miren que vamos de la 2 hasta la 9. Entonces miren que este ciclo for nos ayuda a repetir, ¿cierto? Que esa es la idea central con las estructuras iterativas, es repetir. Yo voy a repetir desde la fila 2 hasta la fila 9. Ya lo que vaya a repetir, pues va a ir acá en el interior del ciclo for, va a ir aquí, ¿cierto? En medio del for y del nest. Pero tenemos claro que hay que repetir 9 veces, no, son 8 en total, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque va de la 2 a la 9. Voy a repetir entre las filas 2 y la 9 algo. ¿Qué es ese algo? Voy a preguntar. Entonces vamos a venir acá a preguntar. Sí. Y ese sí, la condición lógica va a ser esta que está acá, pero escrita de forma que Visual pueda mirar dentro de las celdas el valor que existe dentro de ellas, ¿cierto? Entonces vamos a decir hoja 1.cells, vamos a mirar B para construir esa primera parte. Miren que esta es la fila, la columna B, y la fila pues es fila, porque esta va a ir cambiando, va a ir 2, luego 3, luego 4, entonces no le puedo poner un 2, porque si le pongo el 2 aquí, no se va a mover, yo quiero que se mueva. Y miren que la variable que se está moviendo es esta, que se llama fila, va de 2 a 9. Entonces yo le pongo fila, coma, ahora sí, la columna nunca va a cambiar. Cuando yo me muevo hacia abajo, la columna va a seguir siendo la B.
Entonces yo voy a decir que todo el tiempo la columna va a ser la 2. Miren que la columna B es la segunda, 1, 2, ¿cierto? Y aquí voy con mi OR, porque miren que es O. En Visual es OR. Y pregunto entonces por la C, que va a ser de una forma muy similar. Hoja1.cells, fila, coma 3. Y aquí then. Entonces miren cómo nos va quedando el código. Miren que esto básicamente es preguntar si B o C. Miren que la C es la columna 3. Si B o C. Solamente que lo estamos escribiendo con las referencias que sean necesarias para poder que Visual encuentre los valores de verdadero o falso dentro de las celdas. Entonces, miren que no es complicado, es cuestión de ir construyendo el código en la medida en que yo entiendo qué es lo que se necesita hacer. Entonces, si esta expresión lógica es verdadera, acá en la celda debería aparecer verdadero, aquí en la celda. Entonces, si esto es verdadero, vamos a ver qué hay que escribir. Entonces diríamos hoja 1.cells en la misma fila, pero en la columna 4, miren que esta ya es la columna 4, 1, 2, 3, 4, aquí en esta celdita va, guárdeme el valor lógico verdadero. Y ahí nos puede generar de pronto algo de confusión, que yo digo, ¿cómo así? Yo le estoy diciendo que guarde TRUE dentro de esta celda, true. Entonces allá me va a aparecer true, diría uno, y no. En Excel va a aparecer la palabra verdadero. Vemos que Excel hace la traducción al lenguaje o vamos bien al idioma en el que esté configurado el Excel. Si está en español, pues va a aparecer verdadero. Si ustedes tienen una versión de Excel que está en inglés, pues en la hoja de cálculo va a aparecer es true. Pero esto es un valor booleano, ¿cierto? No es un valor de cadena de texto. Esto no es un texto. Esto es un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. Entonces, en el código es true, pero en Excel es verdadero. Entonces, cuando nosotros escribamos esto en Excel va a aparecer es verdadero, no true. Entonces, esta es la forma de trabajar con expresiones lógicas. Luego, aquí no hemos terminado todavía. Aquí ponemos el else. Si esto que está acá, en azul que tengo señalado, no es verdadero, entonces, ¿cierto? Este es el caso contrario. Si esto no es verdadero, entonces debería escribir en la misma hoja, en la misma celda, fila, pero falso, false. Y aquí termino el sí. Miren que es así de sencillo. Si esta comparación, que es B o C, es verdadera, entonces es verdadero esto acá. De lo contrario, falso. Y ya con eso llenamos todas estas celdas. Lo voy a ejecutar para ver si tiene algún problema. Ahí está. Que me llenó la columna D. Y me puso, a pesar de que aquí decía true y false,
aquí está poniendo verdadero o falso. Por lo que les digo que eso no es una cadena de texto, sino un valor lógico de tipo booleano. Incluso miren que esta palabra se pone en azul, porque es una palabra importante, es una palabra reservada del sistema, así como for, así como or, así como integer, así como dim. Miren que también se pone azul. Cuando ustedes ven una palabra que se pone en Profe, azul, dime. Me quedó como la duda de por qué no se le dijo, o sea, se le dijo si la celda, pues, si la celda fila coma 2 o la celda filda coma 3, pero no se le dijo qué condición debía tener esa celda. Es porque el valor que está almacenado en la celda de por sí ya es un valor lógico. Entonces, cuando ella traiga el valor, por ejemplo, de b en este caso, y lo ponga acá, reemplace esto por el valor, aquí va a aparecer un true o un false directamente. Pero ya sé a qué te refieres. Uno podría ser explícito y decir igual a true, y acá también igual a true. Igual funcionaría. Es porque Y si, cuando... Dime, y sí. si lo que a mí me interesa es, no sé, otro valor en vez de verdadero y falso, me interesa otra característica o alguna otra cosa. Ahí sí tengo que ponerle ahí sí tengo que especificar qué es lo que estoy buscando. Exactamente, sí. Sí habría que especificarlo con un igual, o sea, quedaría así. Lo que pasa es que cuando se trabaja con valores que son booleanos, directamente no es necesario poner esto, porque este valor directamente es un valor de verdad. Es un valor verdadero o falso desde el punto de vista booleano, lógico, ¿cierto? En cambio, si aquí en lugar de escribir verdadero o falso hubiera, por ejemplo, cualquier otra característica, hubiéramos escrito en lugar de verdadero solamente la V, ahí sí aquí tendríamos que hacer la comparación de si esto es igual a V, porque la V no es un valor booleano, es una cadena de texto. Entonces, al ser una cadena de texto, yo tengo que hacer una igualdad para poder que se me vuelva una expresión lógica. Cuando yo hago la igualdad, y sí puedo decir, si esto es igual a esto, eso puede ser verdadero o falso. Una igualdad puede ser verdadera o falsa. Mientras que cuando acá escribo verdadero, esto ya tiene un valor lógico booleano. Entonces no hay necesidad de escribir esto como tal, porque ya en sí mismo esto ya es una expresión lógica. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Juan. Entonces, ayúdenme ustedes, porfa, a escribir este de acá. Miren que es un poquito más largo, pero es similar. Entonces, cada uno inténtelo hacer, porfa, en un momentico. Al menos la condición lógica. ¿Cómo quedaría esta condición lógica en Visual? Profe, se Dime. hace como la primera, la de la, y esa la unimos, pues la anidamos con un i con la que hicimos arriba. Sí, sí, sería entonces voy a hacer la primera que tú dices, que sería la A, ¿cierto? Hoja 1.cells. Aquí lo escribo al revés. Fila, coma, 1. And, y me dices que lo anidamos con la que ya tenemos arriba, con esta. Sí, porque es uno. Oye, es lo mismo. Vamos a ponerlo por acá para que se vea todo completo. Así, Sí, profe. así es. Eso es. Entonces nos falta ya simplemente completarlo. Aquí faltó el den. Den y el enif.
Entonces, si eso es verdadero, en la hoja 1.cells fila, coma 5, vamos a escribir verdadero. De lo contrario, escribimos falso. Y quedaría así. Observen que yo puse ambos if dentro del mismo for. No necesito dos for diferentes para hacerlo. Los puedo poner ambos dentro del mismo for. Miren que están dentro del mismo for. No hay necesidad de hacer un for para cada uno por separado, no. ¿Para qué si van a recorrerse sobre las mismas filas? Voy a poner esto aquí que se vea completo. Ahí. Profe, pregunta. Dime. ¿Yo cómo aseguro en el código que lo que me está tomando el OR es justamente lo que había calculado antes y no es, por ejemplo, A y B o C, sino que sea A y B o C? Por los paréntesis. Aquí hay que poner paréntesis donde yo quiero que se ejecuten las operaciones. Mira que acá hay un paréntesis y acá se cierra. Con ese paréntesis yo garantizo primero que me evalúe el OR y luego ahí sí me evalúa el AND. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto, Juanca. Sí, ahí debe ser uno muy explícito en decir qué va primero, porque si yo no pongo los paréntesis, no pongo este paréntesis y este, él me haría primero A y B y luego me lo evalúa o C, que es una condición lógica totalmente diferente, ¿cierto? No es lo mismo esto, para ponerlo en contexto, no es lo mismo A y B o C que A y B o C, ¿cierto? No, estos dos cosas no son iguales. Entonces, por eso el paréntesis es obligatorio, porque si no me lo evalúa así de recorrido. Primero me evalúa esta y luego o esta. Cambio aquí, quiero primero que me evalúe esta y luego con esta. Ahí sí uno debe ser pues muy estratégico en cómo pregunta. Y los paréntesis se pueden utilizar igual que en la matemática. Tienen el mismo orden pues de prioridad. Entonces vamos a ejecutar esto para que miremos cómo lo hace. Se va a ejecutar acá. Ahí están. Tenemos nuestra condición. Miremos, por ejemplo, por qué esta es verdadera. Esa primera. Porque todos son verdaderos. Muy bien. A ver, una que sea falsa. Sigue siendo verdadera porque es B o C. Si uno de los dos, B o C, es verdadero, entonces esto es verdadero. Y este. Bien. Aquí. Es por la misma. Ya esta es la falsa, esta es la verdadera, pero este O, sigue siendo verdadero porque al menos uno de los dos lo es. Y con el I, pues bueno, ahí está verdadero. Aquí es falso, porque estos dos son falsos. Entonces el O es falso. Y falso y verdadero da falso, ¿cierto? Para que el I sea verdadero, debe ser que ambos sean verdaderos. Y ya de aquí para abajo es falso porque este es falso. Si A es falso, ya es falso el resto. Muy bien, ahí está. Y lo construimos, miren que el objetivo de este ejercicio era ilustrar que nosotros podemos anidar estructuras. ¿Qué anidamos? Dos if dentro de un for. Metimos dos if dentro de un for. Pero era por lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Digamos, esto no sale de la nada. Esto sale de un planteamiento lógico que me está llevando a que el código quede así. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna pregunta o estamos claros con esto?
Muy bien. Igual, si tienen alguna pregunta, me la van haciendo por... Vamos a continuar por acá. Entonces, hicimos este ejercicio. Ya vimos cómo se puede entonces construir tablas de verdad en Excel y utilizando incluso Visual. Miren que esto mismo que nosotros hicimos acá con Visual, nosotros lo hubiéramos podido hacer con Excel. Le voy a borrar esto aquí solamente para mostrarles. Porque digamos hay gente que es muy buena manejando Excel y se puede estar cuestionando para qué estamos haciendo todo esto con código, ¿cierto? Y hay dos razones. Una porque estamos desarrollando la lógica de cómo escribir código y otra es porque si van a utilizar otro software que no sea Excel, necesariamente van a tener que escribir código, ¿cierto? Si ustedes utilizan, por ejemplo, Python, en Python no hay hojas de cálculo que tengan los datos así bonitos guardaditos, sino que eso va a estar por allá en en un archivo y ustedes van a tener que utilizar código para poder acceder, calcular y demás. O si van a utilizar MATLAB, o si van a utilizar R, o si van a utilizar cualquier otro software que quieran utilizar. Pero miren qué fácil es, por ejemplo, hacerlo en Excel. Para construir esta condición, ustedes simplemente escriben o es una función de Excel que evalúa la condición lógica o OR, pues del código. Si dice B o C, entonces B, aquí, punto y coma, C. Miren ahí, qué fácil. Igual o entre paréntesis B o C. Yo le doy Enter aquí y lo recorro hacia abajo. Le doy doble clic a este puntico verde. Ahí está. ¿Sí ven? Facilísimo. O sea, construir tablas de verdad en Excel sin código es muy fácil. Y lo mismo para construir esta, pues hay una función que se llama i también. Entonces sería i, a, entonces a es el primer argumento. Entonces a, selecciono, luego viene un OR, que sería B o C, entonces utilizo otra vez el O que utilizamos ahorita, o B, C, y aquí me daría, cierro el último paréntesis, que son dos paréntesis que hay que cerrar, y ahí lo tenemos. Es el I, A, O, B o C, con los respectivos pues, valores seleccionados aquí. Y ya con eso pues me construye esta otra columna. Vamos a hacerlo a ver. Verdadero. Y ahí ve, lo mismo que nos dio ahorita con el código. Después de la cuarta, falsos todos, y aquí pues también era algo así similar. Entonces, el objetivo de escribir el código con Visual no es molestarlo, ni canzonearlo, ni hacer las cosas difíciles, sino que el objetivo es que desarrollemos la habilidad de escribir código. No quiere decir que no hayan alternativas más fáciles. Miren que aquí es una alternativa súper fácil, es esta. Pero Excel no siempre va a tener todas las opciones listicas y a la mano. Hay cosas que Excel no puede hacer por sí solo. Entonces ahí es donde entra nuestra habilidad de escribir código y hacer que Excel o cualquier otro software sí sean capaces, ¿cierto? Entonces esa es la habilidad que estamos desarrollando. Por favor, nunca quiten eso de su mente. El objetivo fundamental es desarrollar la habilidad de escribir código. Voy a borrar esto para que quede así. Entonces vamos a seguir por acá. Vamos a hacer este ejercicio. Y este sí está, este es un poquito más duro, este es de nivel 2. El otro que acabamos de hacer era nivel 1, este es nivel 2 o 3, más avanzado, más difícil de escribir el código, pero igual lo vamos a hacer despacio para que lo entendamos. Entonces vamos a crear un formulario, ya no en un módulo, sino en un formulario, que va a tener dos cuadros combinados. Recuerden que los cuadros combinados son las listas desplegables, que yo le doy clic en la flechita y se despliega una lista. Esos son los cuadros combinados. Entonces vamos a tener uno para cargar los nombres de los proveedores y ahí los proveedores son estos que están en esta lista aquí. Voy a señalar. Estos son nuestros proveedores. Colanta, Zenú, una empresa se llama Pepita, Fruber y PF. Todos son nombres inventados.
Entonces, en el primero miren que dice un cuadro combinado va a servir para cargar los nombres de los proveedores. Entonces, yo en un cuadro combinado voy a poner Colanta, Zenú, Pepita, Fruber y PF para que se me desplieguen como una lista. Y en el otro vamos a cargar los productos de cada proveedor. Entonces, note que en el segundo cuadro combinado solo deben aparecer los productos del proveedor que se haya seleccionado en el primer cuadro combinado. Es decir, si yo en el primer cuadro combinado voy a tener por acá dos cuadritos así, uno acá así y otro acá así. Recuerden que estos son esos cuadritos que tienen una flechita así hacia abajo que despliega una lista. Y este pues también va a ser un cuadro combinado, entonces va a ser igualito. Entonces, si yo en este primer cuadro combinado de arriba seleccioné, por ejemplo, Zenú, aquí tengo seleccionado Zenú. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo despliegue esta lista hacia abajo, esta segunda, me debería aparecer solo esta información. Nada más, porque yo seleccioné Zenú. Yo quiero saber los productos que me vende Zenú. Entonces, selecciono Zenú y miro a ver cuáles son los productos que tengo acá. Si yo llego acá y cambio a Zenú, por ejemplo, por IPF, cuando yo despliegue acá y lo cambio por IPF, en este debería aparecerme, entonces son estos productos y ya no deberían aparecerme estos no, sino estos. Y así con cualquiera. Entonces esta lista va a aparecer solo los productos del proveedor que yo tenga seleccionado en la primera lista, en el primer cuadro combinado. No sé si soy claro con el contexto del ejercicio, qué es lo que necesitamos. Como siempre, si hay alguna pregunta, por favor, porque el primer paso para resolver un problema es entenderlo. Si yo no entiendo qué es lo que están preguntando y qué es lo que se necesita hacer, es mejor no arrancar, porque voy a empezar a hacer cosas que a lo mejor ni se necesitan. Es una recomendación, no solo para este curso, sino en su vida académica y profesional. Antes de ustedes resolver un problema, piensen muy bien si entienden cuál es el problema. Una vez tengan identificado el problema claramente, ahí sí lo resuelven. Porque hay veces uno empieza como a la loca a resolver algo y ni siquiera sabe qué es lo que le están preguntando. Y ahí es donde toca borrar y volver a escribir. Hasta que uno entiende el problema y ahí sí va a la fija. Entonces, por eso siempre me gasto un tiempo explicando de qué van los problemas antes de resolverlos, para que quede muy claro, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso en la hoja 2, en otra hojita. Si ustedes llevan como el orden de todos los ejercicios que estamos haciendo, pues será la hoja 10, 15, no sé, pero en una hoja nueva. Y vamos a escribir esto mismo en la hoja, para que, digamos, esta sería como nuestra base de datos de productos y proveedores. Entonces voy a empezar en la celda B3 con Colanta. En la B3 aquí. Y ustedes, porfa, si me están siguiendo, hagan lo mismo, por favor, para que vayamos juntos. Zenú, Pepita, Fruber y PF. Quiero escribir con tilde. Y acá los productos. Leche, queso, quesito, suero. Zenú vende chorizo, salchicha, salami. Pepita vende muchas cosas. Papa, yuca, plátano, pimentón, ajo, cebolla. Estaba pensando yo como en un sancocho cuando escribí esa lista. Me da la impresión. A ver, frutas. Mango, piña, fresa, mora, maracuyá. Mango, piña, fresa, mora, maracuyá. YPF me vende pectina, CMC, carragenina, goma.
carbapetina, CMC, carragenina, goma. Aquí puse un espacio y lo voy a borrar para que no me... Listo, tengo la lista, esta es nuestra lista. Miren que esta lista podría ser tan grande en proveedores como uno quiera y cada proveedor podría tener tantos insumos o materias primas como uno quiere de aquí para abajo, ¿cierto? Eso es un ejemplo sencillito, con poquitas cosas, porque pues el objetivo es otro. Y acá viene la parte, digamos, fácil, que vamos es a construir el formulario sencillo, pequeñito. Y luego que tengamos construido el formulario, ahí sí viene la parte difícil, es que va a ser pensar el código. Cómo queremos que ese código nos quede. Entonces vamos a ir por acá a Visual, insertamos un formulario y aquí básicamente necesitamos dos de estos. Uno y una etiqueta pues para decir qué es cada uno, ¿cierto? Hola. Por favor, otra vez la lista de Excel. Sí, claro, ahí está, mírala. Me va a quedar entonces aquí un instante más quieto. Ya, gracias. Con gusto. Entonces tenemos este y lo voy a duplicar para el producto entonces aquí. Producto, lo escribí bien, sí, ahí está. Y ya, digamos que por el momento no necesitamos nada más, pero esto podría ser un parte de un formulario mucho más grande que haga más cosas, en un manejo, por ejemplo, de un inventario o en el manejo de una base de datos de productos y proveedores. Bueno, digamos que ahí ya las opciones son muy amplias. Pero pues por ahora no necesitamos sino esto, porque es el ejemplo que estamos construyendo, una partecita de un código más grande. Entonces miren cómo nos queda. Aquí en esta primera van a aparecer los proveedores, que van a ser Colanta, Zenú, Pepita, Fruber y PF. Aquí. Y aquí pues va a aparecer entonces los productos de ese proveedor, solo de ese proveedor. ¿Cierto? Entonces, primera tarea, cargar los proveedores en este. Necesitamos que aquí aparezcan los nombres de los proveedores. Entonces vamos a hacerlo. Recuerden que eso, al menos para este, lo vamos a hacer desde el evento initialize del user form, ¿cierto? Yo quiero que recién se cargue el formulario y cuando yo le dé clic en este botón, se inicie, ya estén cargados acá los proveedores. Entonces, cuando ustedes quieran que ocurra algo, recién arranque el formulario, ustedes recuerden darle doble clic al formulario por acá en cualquier parte vacía y cambiar este evento, que es el evento click. Miren que es el mismo que está acá, click. Despliegan esta lista, esto también es un cuadro combinado, y la cambian por el evento initialize. Miren que ahora ya tenemos un evento para el mismo formulario, es el mismo formulario, pero cambió fue el evento bajo el cual se desencadena, que ya es el evento initialize y no click. Ese no lo necesitamos, lo podemos borrar. Y aquí vamos a escribir el código que va a cargar esos valores en ese cuadro combinado. Pero necesitamos saber cómo se llama. ¿Cómo se llama ese cuadro combinado? Alguien me diga, porfa, donde lo queremos cargar. El nombre debe ser el mismo para todos, yo creo. Vamos a ver. A ver, ¿cómo se llama este? En este momento en el código. ¿Cómo?
Miren que para saber el nombre uno lo selecciona y mira acá. Se llama Combo Box 1 en este momento, ¿cierto? Se llama Combo Box 1 porque es el objeto que tengo seleccionado. Seleccioné este, entonces vengo y yo me ubico acá y miro cuál es el nombre, Combo Box 1. Pues yo podría cambiarle el nombre, que ese no se llame Combo Box 1 y no que llame proveedor, por ejemplo. Y de una vez cambio el nombre a este, al Combo Box 2, que llame producto. Y ahora sí, con los nombres bien identificados, este proveedor y este producto, podemos desde el código pues modificarle algunas de sus propiedades. Entonces ahora sí, volvamos al evento initialize del user form, dándole doble clic aquí. Y ahí sí podemos cargar estos nombres dentro del formulario. Pregunta, para saber cómo lo hemos hecho. Nosotros hemos utilizado la propiedad que se llama row source acá en el curso alguna vez de los combo box en uno de los ejemplos, ¿o no? La propiedad que se llama así, row source. Source, así. Sí. Miren que esta propiedad, y creo que lo dijimos aquella vez, y si no, pues este es el momento, sirve para cargar dentro de un combo box, dentro de un cuadro combinado, una lista de Excel, pero ahí la limitante con esa lista es que debe estar en esta dirección, hacia abajo. Si no está hacia abajo, él no la carga. Miren que la lista que queremos cargar, ¿en qué dirección está? Así. Esa es la lista que queremos cargar. Pero si utilizamos la propiedad row source, no la va a cargar. Porque, vuelvo y repito, este row source carga listas que están solo hacia abajo, en una misma columna. Es irónico, porque row source es fila fuente, traduce literalmente fila fuente. Uno diría que es que todo lo que estuviera en la misma fila, pero no, es que estén en la misma columna. Es raro, pero así es. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo cargamos esto dentro del combo box que se llama proveedor sin tener que escribir línea por línea? ¿Cierto? Porque si en lugar de 5 proveedores fueran 100, o bueno, sin ser exagerados fueran 20, escribir 20 líneas de código con lo mismo es aburridorcito. No es tan chévere. Entonces ahí vamos a utilizar lo que hemos aprendido. Carguemos esto de forma iterativa. ¿Cómo? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a decir, definamos una variable que se llame columna de tipo entero. Miren que defino la variable como call de columna, es porque la que se nos va a mover en este caso es la columna. Vamos a mover 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a ir con un for desde columna igual a 2 hasta 6. Miren que esos ciclos for y while sirven para un montón de cosas. Aquí estamos utilizando for porque está definido desde dónde hasta dónde queremos movernos. Miren que nosotros queremos movernos desde la columna 2, porque ahí es donde está Colanta, hasta la columna 6, porque ahí es donde está IPF. Esta es la 2, 3, 4, 5 y 6. Queremos cargar este y este. Por eso vamos desde 2 hasta 6. Por las columnas, ¿cierto? No por las filas. Ahorita cuando con la tabla de verdad nos movíamos era por las filas, aquí nos necesitamos mover es por las columnas. Para eso nos sirven los ciclos for, para repetir muchas veces algo que yo quiero hacer, pero no lo quiero hacer explícitamente, escribir líneas de código. Esto me ahorra código, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle proveedor
que es el nombre del el combo box, punto add item. Add item es otra propiedad de los cuadros combinados que nos permite agregar, pero un elemento a la vez. ¿Cierto? ¿Cuál elemento voy a agregar? Voy a agregar el elemento de la hoja 2.cells en la fila 3, columna col. Eso es lo que yo quiero agregar. ¿Por qué la fila 3? ¿Sí ven? La fila es la 3 para todos los elementos. Colanta, Zenú, Pepita, Fruber y PF, todos están en la fila 3, todos. Entonces por eso aquí viene un 3, porque la fila no cambia. Pero la columna sí. La columna se va a mover entre 2 y 6. Entonces por eso lo pongo dentro de un ciclo para que se me mueva. Entonces la primera vez que agregue un ítem va a agregar fila 3, columna 2. Entonces va a agregar a Colanta. La próxima vez que pase por el ciclo va a agregar a Zenú y así sucesivamente con cada uno. Y esto me agrega tantos elementos como yo quiera, ¿cierto? Si yo cambio en lugar del 6 pongo un 100, me agrega 98 elementos, ¿cierto? Porque va, bueno, 99 porque va desde el 2. Pero el código queda exactamente igual. Espero que esto se entienda bien y vuelvo y le repito, si algo no se entiende, porfa, nunca tengan pena de preguntar. Para eso es este espacio, ¿cierto? Precisamente las clases, pues en este momento y siempre, digamos, en la presencialidad han sido una interacción precisamente para que podamos preguntar y podamos conversar y que la clase pues no sea como muy estática. Pero digamos, si todo va bien, acá lo que habría que hacer es ensayar si nos está funcionando, porque una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es que haya quedado bien. Dime. ¿Para qué es que utilizamos ese add item? Este add item es una propiedad de las listas y los cuadros combinados que nos permiten agregar elementos a la lista. Add item es como agregar elemento. Add es como agregar en inglés. Item es como un ítem. Igual en español existe la palabra un elemento. Entonces estamos agregando un elemento. ¿Cuál elemento? El que está en esta posición. Pero este add item es una propiedad que agrega un elemento a la vez. No como row source que carga varios a la vez, sino que agrega uno de a uno. Entonces por eso necesitamos el ciclo for, para que vaya agregando de a uno a la vez. Bien, entonces lo voy a ensayar a ver cómo vamos hasta ahí. Vamos a ver aquí, ya nos debería aparecer. Miren, efectivamente ahí está la lista. Colanta, Zenú, Pepita, Fruber y PF, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Entonces la primera parte ya está bien. En el primer cuadro, pues nos está apareciendo los proveedores. Entonces yo puedo seleccionar a Pepita. ¿Qué es lo que sigue? Programar, escribir un código que cuando yo aquí haga la selección, por ejemplo, Fruber, aquí ya me aparezca la lista mango, piña, fresa, mora, maracuyá, ¿cierto? Eso es lo que sigue. Pregunta, y es una pregunta importante, ¿dónde vamos a escribir el código que haga eso que queremos hacer? Cada uno en su casa donde estaba se va a preguntar eso mismo. ¿Dónde yo quiero escribir ese código? Miren que no tenemos un botón, no hay botones a los cuales darle clic. Yo quiero que cuando yo seleccione aquí Colanta, aquí ya me aparezca. Dime.
Que eso es importante. Y al principio parece difícil de identificar, pero no es difícil. Y les voy a decir dónde está la clave de saber dónde voy a escribir el código. Cuando yo estoy interactuando con un formulario, usualmente lo hago con el mouse, dando clics, cambiando cosas dentro de un objeto. Entonces yo me fijo con cuál objeto es que estoy interactuando cuando quiero que ocurran las cosas que se me desencadene el código. Entonces miren que con el objeto que voy a estar interactuando todo el tiempo para que aquí me aparezcan las opciones es con este. Yo aquí doy clic, despliego la lista, busco uno y le doy clic. Cuando yo haga eso, miren que estoy interactuando con el cuadro combinado que se llama proveedor todo el tiempo. El de abajo ni lo he tocado. Y yo selecciono IPF y ya quiero que aquí esté la lista. Entonces miren que ahí está la respuesta. ¿Dónde vamos a escribir el código? Con el objeto con el que estamos interactuando en el momento que queremos que ocurra, que pase o que el código se desencadene. ¿Con cuál estamos interactuando? Con este, miren, con el de arriba, ¿cierto? Yo estoy seleccionando un objeto de esa lista. Entonces, como con el que estoy interactuando cuando quiero que aquí se carguen los valores es este, donde vamos a escribir el código será en este. No sé si soy claro con eso, de saber dónde hay que escribir el código. Muy bien, entonces vamos a escribir nuestro código dentro de este. Entonces démosle doble clic para escribir el código. Aquí. Ahí estamos dentro de él. Miren que es proveedor, que es el nombre del cuadro combinado. Nosotros le pusimos ese nombre, proveedor, y estamos en el evento change. Ese evento change es el evento cuando él cambia. Y cuando él cambia, cuando selecciono un objeto de la lista. Selecciono cualquier proveedor, entonces él va a cambiar. Cuando él cambie, ejecuta las líneas de código que tenemos acá. Mire que eso cada uno es un procedimiento por separado. Este es el evento initialize del user form y este es el evento change del proveedor. Pues aquí vamos a escribir nuestro código. Y aquí es donde empieza lo bueno, ¿cierto? Digo lo bueno porque es lo interesante de este ejercicio. Entonces, vamos a pensar antes de escribir el código qué es lo que tiene que hacer. Tenemos esta lista. A tener esta lista acá. Entonces, digamos que yo haya en el formulario seleccioné Pepita. Entonces me debería cargar estas seis palabras dentro del cuadro combinado que se llama producto. Pero miren lo que va a pasar antes de que yo pueda cargar esto. Entonces, si yo acá, en este, voy a ejecutar. Si yo acá selecciono, por ejemplo, CNU, entonces, ¿qué debo hacer dentro del código que está escrito dentro de este objeto? Lo siguiente, debo buscar esta palabra que está acá, que está dentro de la propiedad value de este cuadro combinado que se llama proveedor, dentro de esta lista. Entonces él va a llegar a preguntar sobre cada una de estas celdas, y va a preguntar cuándo existe una coincidencia en el nombre que está en la celda y en el nombre que está aquí. Entonces él pregunta por esta. ¿Será que esta celda contiene este valor? No. Para la que sigue, ¿será que esta celda contiene este valor? Ah, sí, ahí sí. Entonces quédese quieto ahí. Hemos identificado la columna. Sabemos que la columna donde vamos a cargar los valores es la C. Entonces ya, primer paso, es identificar la columna desde donde vamos a cargar los valores, ¿cierto? Entonces yo digo, empezamos con la C, porque aquí dice CNU, entonces necesitamos cargar estas opciones. Miren que ahí tenemos una ventaja, y es que todos los datos que queremos cargar, sin importar lo que escojamos acá, si escogemos CNU, Pepita, Fruber, IPF, el que sea, todos arrancan de la fila 4. Todos arrancan en la fila 4. Entonces uno ya sabe que el primer elemento que debe agregar es el de la columna C, en este caso, porque es CNU, desde la
fila 4. Entonces empiezo en fila 4 y voy a ir agregando de ahí para abajo. Y ahí uno podría haberse tentado a utilizar un ciclo for y decir, lo hago desde 4 hasta 6 y me carga a todos, ¿cierto? Desde 4 hasta 6. Pero observen lo siguiente, si yo no hubiera seleccionado Zenú acá, sino Fruver, iría ya no desde 4 hasta 6, sino desde 4 hasta 8. Y si selecciono Pepita, ya no va desde 4 hasta 8, sino desde 4 hasta 9. Entonces ahí un ciclo for no me sirve, porque miren que el número de productos por cada proveedor no es el mismo. Si fuera el mismo, lo podríamos hacer con un ciclo for para cargar los elementos, pero la cantidad de productos bajo cada proveedor no es la misma. Este tiene 4, 3, 6, 5, 4. Como quien dice que debemos pensar en otra estrategia. Entonces, ¿cómo será que cargamos los valores que están bajo la columna que hemos encontrado, pero que cargue solo los valores que están? Con el row source. Podría ser con el row source, pero si nosotros fuéramos a escribir row source, escribiríamos algo como esto. Ya, producto, con flechas no. Sí. Producto punto rows source. Aquí teníamos que escribir igual y entre comillas el rango de valores. Y nosotros no sabemos cuál se seleccionó acá. Entonces, si selecciona Zenú, el rango sería desde C4 a C6. ¿Cierto? Pero si selecciona Fruver, sería C4, C8. Y así sería diferente para cada proveedor que yo seleccione. Bueno, C4 no, incluso ya cambiaría hasta la E. Ya pues cambia hasta la columna. Ya no es C, sino E. E4, E8. Entonces, esta podría ser una opción, pero nos queda como ahí como complicadito, porque esto que está acá no es estático, esto va a cambiar dependiendo del proveedor que seleccionemos, tanto en la columna como el número de filas que queremos cargar. Entonces, miren que ahí tenemos una decisión importante y la vamos a resolver con un ciclo while. ¿Se acuerdan que la diferencia fundamental entre un for y un while es que el for es cuando yo sé desde dónde hasta dónde voy? Por ejemplo, yo sé que para los proveedores siempre voy desde la B hasta la F, siempre, porque los proveedores están ahí. Mientras que para cargar la cantidad de productos, como yo no sé cuántos productos son, entonces es mejor utilizar un ciclo while y decirle que lo haga mientras la celda sea diferente de vacío. Entonces, ¿esta es vacío? No, cárgueme este. ¿Esta es vacío? No, cárgueme este. ¿Esta está vacía? No, entonces cárgueme esto. ¿Está vacía? No, cárgueme. ¿Está vacía? Sí, entonces sálgase. Y eso lo hace un ciclo do while, sin importar cuántos elementos existen. Y en lugar de utilizar la propiedad row source, utilizaremos entonces la propiedad, igual que con proveedor, add item. Y vamos cargando cada uno de estos elementos, este, hasta que encuentre la fila vacía. O si es con este, entonces encuentra la fila vacía, entonces este ya no y se sale. Entonces miren que tenemos un montón de restricciones en lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a concretarlas todas en el código, pero era importante pensarlo primero antes de hacerlo. Porque si uno no lo piensa, pues no lo puede hacer, ¿cierto? Como diría el matemático y filósofo, pienso, luego existo. Entonces vamos acá. Vamos a escribir lo que necesitamos. Vamos a necesitar, primero, definir una variable que se llame fila, que se mueva por las filas. Integer. Y vamos a necesitar otra que se llame call, pues que se mueva por las columnas. No escribo columna completo porque es muy largo, ¿cierto?
y pues esas variables tan largas, para luego estarlas escribiendo, le da a uno como perecita, pero bueno. Pero call es de columna, ¿cierto? Ahora, miren que lo primero que dijimos era que teníamos que identificar la columna donde estaba el proveedor. Entonces vamos a identificarla. ¿Cómo? Vamos a ir con un ciclo for recorriendo las columnas. Dime. ¿Alguien iba a comentar algo? Bien, entonces vamos a decir, desde la columna 2 hasta la 6, call igual a 2 hasta 6, que va a poner el next. Pues al menos puede decirse que una maña mía o un hábito mío es cuando escribo un ciclo o cualquier estructura la cierro inmediatamente sin haber escrito nada más, porque con eso garantizo que ya esté todo completo, toda la estructura completa. Cuando escribo un if, el enif, y ya en medio pues escribo lo que tenga que escribir, porque a veces uno empieza a escribir de aquí para abajo y luego se le olvida y luego le saca un error el código. Entonces, for next, lo dejo ahí y ya escribo en la mitad lo que necesite. Entonces miren, ¿qué voy a hacer con esta pregunta? Es, desde esta columna hasta esta columna voy a ir preguntando si lo que hay en la celda es igual a el valor que seleccionó el usuario en el cuadro combinado que se llama proveedor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a decir if hoja 2, porque está en la hoja 2, ¿cierto? Punto cells. Profe, Dime, ¿me recuerda dónde estamos escribiendo este código, por favor? lo estamos escribiendo en esta parte. Ya te digo, bueno, espérame, lo voy acá a aceptar. Acá, dentro de este objeto que se llama proveedor, combo box. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Aquí. Entonces, vamos a decir, aquí tengo por acá, que si el valor que está en la hoja, en la fila 3, miren que es fila 3 porque en la fila 3 es donde están los nombres de los proveedores, en la columna cualquiera, es igual a proveedor.value, entonces, y aquí entonces mi respectivo enif. Y aquí empezamos. Voy a ampliar esto para que lo puedan ver mejor. Este es como nuestro esqueleto pues del código, ¿cierto? Vamos a recorrer todas las columnas, desde la 2 hasta la 6, y vamos a preguntar si lo que está escrito en la celda es igual a lo que seleccionó el usuario y que va a estar almacenado en la propiedad value del objeto proveedor. Cuando exista esa coincidencia, hemos encontrado la columna. Entonces call, la variable call va a ser la columna donde vamos a cargar los datos. Bien, que vamos por partes. Nos vamos cuestionando sobre una cosa a la vez. Con esto encontramos la columna. Pero nos falta cargar los valores. Entonces, escriban esto, porfa, para que pensemos en lo otro. Bien, entonces, por ejemplo, para que entendamos esto acá, si yo selecciono Fruber, acá, en el objeto proveedor, le doy aquí, selecciono Fruber. Entonces, ¿qué va a pasar dentro del código? Aquí llegué, luego y repito y selecciono Fruber, ¿cierto? Entonces, dentro del código va a pasar lo siguiente. Con este ciclo for voy a recorrer desde 2 hasta 6 y voy a ir preguntando. El if no me sirve para ver si una
condición lógica es verdadera o no. Entonces voy a ir preguntando, desde 2, entonces pregunto, aquí dice Fruber, porque como aquí dice Fruber, ¿cierto? En proveedor.value estará guardado la cadena de texto Fruber. Entonces voy a preguntar, ¿aquí dice Fruber? No. ¿Aquí dice Fruber? No. ¿Aquí dice Fruber? No. ¿Aquí dice Fruber? Sí. Entonces, una vez tengamos identificado que en la celda y en el valor que seleccionó el usuario en el cuadro combinado coinciden, aquí Fruber, entonces esa columna, la E, es donde yo necesito guardar los valores. De ahí para abajo están los valores. Entonces yo voy a decir aquí que fila empieza en 4. Miren que aquí escribí fila igual a 4. ¿Por qué? Porque miren que la primera fila donde voy a cargar valores, independientemente de cuál columna sea, es la 4. El primer valor de cada lista está en la fila 4. ¿Cierto? Entonces es por eso. Y aquí vamos a empezar a preguntar. Hágalo mientras la hoja 2.cells fila, col sea diferente de vacío. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle aquí el loop. Vamos a cargar los valores al otro cuadro combinado que se llama producto. Entonces, producto, punto, agrégueme un elemento que se vaya a llamar hoja 2.cells fila, col. Luego, ¿qué va a hacer? Auménteme la fila, porque si no hago esto, recuerden que si yo no hago esto, no aumento el contador del ciclo while manualmente, eso se me vuelve un ciclo infinito. Y yo no quiero porque se me daña, ¿cierto? Se me daña lo que estoy haciendo. Aquí voy a cerrar este hasta acá. Y ahí tenemos. Este sería nuestro código. Miren que por eso he definido variables de arriba, fila y columna. Es porque yo me voy a mover tanto en las filas como en las columnas. Con esta primera parte del for y el if, identifico la columna donde está el producto que seleccionó el usuario. Entonces esa es la que utilizo acá, que es la misma. Y la fila, pues voy a ir recorriéndola desde la 4, mientras que la celda no esté vacía. Una vez se encuentre la fila vacía, la celda vacía, pues ya se va a salir y no va a seguir adicionando elementos al objeto. Miren que aquí hay dos objetos. Una cosa es el proveedor, otra cosa es el producto. Al que le quiero agregar elementos es al producto. Cuando yo selecciono un proveedor en particular, entonces aquí entran en juego los dos. Este código está casi listo, casi listo. Le falta un detalle, pero eso lo podemos organizar ahorita. Así como está, lo podríamos ejecutar. Porfa, no lo ejecuten todavía. Guarden el archivo. Cada vez que escriban un ciclo do while, guarden el archivo antes de ejecutar, porque si está mal definido, ese ciclo se les va a volver un ciclo infinito y se les pierde el código que no hayan guardado. Entonces, porfa, encarecidamente se los pido para que se eviten ahí una frustración. Guarden el código antes de ejecutar cualquier código que tenga un ciclo do while. Yo voy a hacer lo mismo, voy a guardar acá. Hoy es 24. Uy, ya es 24, este año va volando. Bueno, ahí y habilitado para macros. Ah, pero aquí no, guardémoslo en el escritorio. Bien, entonces, después de que lo guarden, ya tenemos la confianza de que si eso se queda pegado, pues uno cierra y vuelve y abre y no pasa nada.
Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí estamos bien. Voy a seleccionar a Zenú. Vamos a ver aquí. Chorizo, salchicha, salami. Ahí están. Aparentemente está funcionando. Aparentemente, porque le falta algo. Vamos a ver. Me confirman porfa si les funciona. Si no, tienen algún problema. Bien, profe. Bien, pero ¿qué pasa si seleccionan otra cosa? Por ejemplo, Fruver. ¿Qué pasa? Algo pasó malo. Muestra las de seno también. Y si selecciono otra, eso va a ser acumulativo. Miren ya todo lo que me está mostrando. O sea que hay un error. Porque me está guardando los viejos y me agrega los nuevos. Entonces al final va a quedar una lista de todo. A mí me aparecen los que son. Ah, sí. Vean. A mí sí me está pasando. Y es suma y suma. Acumulando. ¿Cierto? Y eso pues no queremos eso. Entonces para evitar que eso ocurra, antes de empezar con toda esta parte del código, antes de fila igual a 4, lo que vamos a hacer es producto.clear. Esta línea de código producto.clear lo que va a hacer es simplemente borrar todos los elementos que tenga ese cuadro combinado que se llama producto antes de cargarle los nuevos. Entonces, si había algo, bórrelo. Y después de que lo borre, pues ahí sí me carga los que yo quiero que me cargue. Entonces, esta es otra línea de código chévere que aplica pues para este caso. Producto.clear, ¿cierto? Porque eso es un cuadro combinado. Y al decirle clear es como limpiar en inglés, ¿cierto? Creo que es limpiar. Porque clean es limpio, ¿cierto? Clear es el verbo limpiar, sí. Entonces, esto lo que hace es limpiar. Y ya con esto nos queda el código funcionando bien. Vamos a ver. Selecciono Colanta. Me aparecen nomás estos. Zenú. Me aparecen nomás estos. Pepita. Me aparecen nomás estos. YPF. Me aparecen nomás estos. Y así. Entonces ya tenemos una lista de productos que depende del proveedor. Dime. No te escucho casi. ¿Te muestro el código? Sí, por favor. Sí, dale, míralo ahí. Profe, ¿me repite por favor la función de producto.clear? Claro que sí. Ese tiene el objetivo de, si ya habían, digamos, elementos cargados dentro de la lista que se llama producto, entonces los borra. Eso es lo que hace es borrar. Entonces empezamos borrando. Borramos lo que sea que haya. Y después, con este código que está acá abajo, pues va a cargar los elementos nuevos del proveedor en cuestión. Entonces, borro primero para que no se me sobrescriban los valores, ¿cierto? Para que no vayan apareciendo los valores de todo lo que haya yo seleccionado en el pasado. Miren que esto es un ejemplo de qué tan flexibles son las estructuras de código. Miren que tenemos un do while dentro de un if y ese if está dentro de un for. Y así incluso se podría quedar muchas más dentro de otras. Una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. ¿Eso de qué va a depender? Vuelvo y repito, de la lógica que nos esté planteando el problema en cuestión que tengamos que resolver, ¿cierto? Alguien se podrá estar cuestionando, ¿y cómo hago yo para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Eso lo da la práctica. Práctica. Vean que ustedes
hagan ejercicios, se van a ir familiarizando con cómo escribir el código y cómo pensar en forma de algoritmo que lo pueda hacer un computador, que como piensa el ser humano es muy diferente a como piensa una máquina. Y la máquina no puede pensar como uno, pero uno sí puede pensar como ella. Que eso es lo bonito pues de la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, que nos adaptamos muy fácil. Entonces, esa es la invitación, a que adapten su proceso de pensamiento a pensar cómo lo haría una máquina y para poder escribir el código. ¿Cierto? Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Las máquinas afortunadamente no pueden pensar como nosotros, ¿cierto? Hasta el momento. Ya muchas películas han expuesto qué podría pasar si las máquinas llegaran a pensar como nosotros. El panorama no es, antes de ser positivo, se vuelve como negativo. Bueno, entonces esto ya está listo. Vamos a volver por acá. Aquí está el código. Es el mismo código, solamente que las variables se llaman diferente, pero es casi que lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer para terminar este tema? Ya lo que sigue es hacer muchos ejemplos. Profe, venga, qué pena, ¿me puede Dime. volver a mostrar cómo le hizo para que no se sumaran esas columnas? Sí, básicamente es con esta línea de código. En lugar de escribir combo box, escribes producto.clear. Ok, profe, muchas gracias. Eso va Ujú. antes Eso del... va antes de empezar el ciclo for. Listo. Gracias, Ujú. profe. Con gusto. Entonces, estas diapositivas que tengo aquí, se las voy a montar eh, enseguida al Classroom para que ustedes vayan hojeando estos ejercicios, vayan de pronto, si tienen tiempo esta semana, haciendo 1 o 2 ejercicios por su cuenta. E igual, pues en la clase del jueves vamos a hacer algunos de ellos. No vamos a alcanzar a hacerlos todos, ¿cierto? Porque necesitamos continuar con otros temas, pero si pueden alcanzar a hacer 1 o 2 para que se reten a ustedes mismos a ver cómo están con esa lógica, lo pueden hacer. Lo pueden hacer y en la próxima clase lo discutimos. Se me olvidaba, recuerden que ya ustedes tienen un taller por ahí circulando en el Classroom que lo pueden ir realizando, ¿cierto? Tiene fecha, vamos a ver. Taller 1 para entregar el 5 de septiembre. Eso es el domingo dentro de 15. Entonces, para que lo vayan realizando en los equipos de trabajo que ustedes tienen conformados, pueden ser los mismos equipos del producto de acompañamiento, para que no estén ahí pues como cambiando de equipos. Son estos 5 ejercicios y estos corresponden única y exclusivamente a estructuras secuenciales y selectivas. O sea que aquí no va ciclo for, ciclo while, no va. Va solamente hasta estructuras secuenciales y el uso de if y select case, solo hasta ahí, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Esto no necesita utilizar for o do while, no, solamente hasta if y select case. Eso es como comentario pues respecto a lo que estamos evaluando con este taller. Y recuerden que todas las dudas que les surjan con los talleres o con los ejercicios que les voy a dejar en las diapositivas para que vayan realizando, lo resolvemos en las asesorías, ¿cierto? La clase es para que avancemos con temas nuevos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos Profe, todos bien? Sí, dime. resulta que yo no tengo grupo de acompañamiento, ni de taller, ni nada. Pues mi grupo como que desintegró, unas compañías cancelaron. Ay, Dios, venga, miremos a ver. Yo tengo por acá esto. Eso fue este sorteo, yo creo que sí fue acá. A ver, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Sara qué? Sara García. Giraldo. Sara García. Vamos a ver por acá.
¿Esto en qué orden organizó? Vamos a organizarlo por nombre. García. García, Sara. Eras entonces el grupo 15. 15, vamos a organizarlo por este orden. Estabas con Steven Hernández y Camila Ibarra. Ellos dos cancelaron. Pues Camila sí, y Steven no se ha vuelto a conectar en las clases. Y él como que consiguió un grupo nuevo, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y no tienes forma de hablar con Steven. Espérame, yo dejo de grabar la clase acá para que esto no quede, pues porque esto ya Profe, es más pregunta. del...